el Señor vuelve a Jerusalén. Qué bueno volvernos a ver. Intentamos compartir con nuestros pastores de Shalom. Me decían que no enviaban señal y no sé qué pudo haber pasado, pero lo cierto es que Cristo vive. Amén. Y vamos a un texto de la palabra. Es muy probable que ahora más tardecito, luego en un horario extraordinario, volvamos a hacer un intento y nos demos una píldora un momentico ahí y estemos pendientes. Nos interesa saber manejar esto, saber manejar el Zoom, porque es lo que se va a utilizar no sé durante cuánto tiempo, y para nosotros eso es súper importante. Mientras usted está buscando el texto, vamos al libro de Lucas capítulo 19. Libro de Lucas capítulo 19. No se olvide que semanalmente nosotros estamos buscando la forma de que la palabra de Dios corra como ríos de agua de vida y que cada uno de ustedes sea edificado en esa palabra. Entonces, el día martes en la noche tenemos una enseñanza. Creo que este martes tengo la última enseñanza sobre hermenéutica. Para mí ha sido importante repasar aquello, y confío en el Señor que a algunos de mis hermanos u hermanas les haya servido esta información. Ya digo, ahí no salen maestros en hermenéutica ni nada de eso, pero tienen algunas, en algo se ha enriquecido. Usted que anhela ser ministro del Señor, entonces en algo se ha enriquecido en la información. Y este martes entonces tenemos nuestra última enseñanza sobre hermenéutica. Ya enseguida nosotros vamos a seguir los martes. Hay un tema que me apasiona. Esta mañana estuve hablando con mi esposa, la pastora Patricia, la bonita que estaba ahorita aquí a mi lado. Estoy hablando y queremos mirar algo del mensaje de las iglesias. Entonces tenemos eso el martes. Tenemos el miércoles el tiempo de ayuno en la mañana. A partir de las 10 de la mañana estamos enviando la señal. Y tenemos también el día jueves tenemos una enseñanza para mujeres que está haciendo la pastora Patricia, y quizás estamos invitando a algunas hermanas, a algunos hermanos que vengan dentro de lo que nos permita la cuarentena, lo que nos permita aquí. Nosotros, cuando llega alguien, aquí le hacemos el protocolo y estamos al aire, y entonces aprendiendo y enseñando esto de la palabra del Señor. El día viernes 7 de la noche estoy dando una enseñanza sobre los últimos tiempos, lo que estamos viviendo, algo de escatología. Entonces el sábado pasado enviaron un mensaje, pastora. El sábado pasado, el viernes pasado miramos algo sobre la bestia, sobre el gobierno político, porque es un gobierno político religioso, es un gobierno político, es gobierno religioso y es gobierno financiero. Entonces el viernes pasado miramos sobre la parte política, que es lo que es una de las partes que influencia al mundo. También tenemos el día sábado en la mañana el ayuno y en la tarde una enseñanza para jóvenes. Ayer hubo un tema que me pareció precioso, maravilloso, y vale la pena que usted nos visite allí en la página de la iglesia, en IRM Shalom, y busque allí. Tenemos cada una de las enseñanzas, pero la enseñanza de ayer me pareció muy bonita y hablaba sobre los guardianes de la mente, esos guardianes allí. Entonces cada sábado estamos dando enseñanzas sobre cuál es el guardián de la mente, y me gustó cómo enfocaron nuestros pastores Alejandro y Dabeiba sobre los guardianes de la mente, que están aquí en la palabra del Señor, y son textos bíblicos que cada que venga el ataque del enemigo, entonces está ese guardián de la mente, que es el texto bíblico, el texto de la palabra del Señor, para contrarrestar el ataque del enemigo. Y ahí comprendí un poquito mejor cuando dice que estemos preparados para apagar los dardos de fuego del maligno, el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces ese escudo de la fe son los guardianes de nuestra mente, porque el enemigo ataca allí primero. Entonces cada sábado tenemos una enseñanza bien bonita. Búsquelas allí en el Facebook IRM Shalom, y allí están cada una de las enseñanzas. Es posible que en una de ellas el Señor le hable, que mientras oremos por sanidad o que oremos para que llegue su bendición material, Dios responda a su vida. Porque para nosotros es hoy, pero el día que usted la mira, ese es su hoy, ese momento. O sea,
quedamos suspendidos en el tiempo enviando respuestas y oraciones para que el Señor sea el que se mueve. Y terminamos cada domingo con nuestra enseñanza de escuela dominical o reunión familiar. Allí están reunidos hoy los niños, están mi hermana Valerie, está mi hermano Miguel Ángel. Hoy estuvo por aquí visitando la nieta de la pastora, la hermana Isabela. Estuvo por aquí en este lugar. Entonces, todos los días hay algo bueno de parte del Señor. Y con mucho gusto nosotros estamos dispuestos a escuchar y a escuchar sugerencias y a que participemos de temas, de la enseñanza. Posiblemente usted quiera sugerirnos algo que sobre un tema que tocamos y charlamos entre todos. Por eso vamos a preparar un Zoom para hacer un equipo más privado y hacemos un equipo de estudio y hacemos un día cualquiera, un día de estudio con el equipo de trabajo. Amén. Entonces no se pierda. Yo quiero saludar aquí, está mi hermana Elena, mi hermana Teresa, gloria al Señor, mi hermana Lucila, mi hermana Jacqueline Franco, mi hermana Dana Sofía. Aquí solo encontré mujeres. Sí. Gloria al Señor. Hoy los varones dejaron a las mujeres dirigiendo el celular o el computador o el amplificador. Aquí no hay sino mujeres y me están diciendo que buenos días y buenos días a todas las personas que están conectadas, cada hogar, cada familia que está aquí conectada. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y confío que hoy Dios nos hable algo a través de su palabra, que nos enseñe algo. ¿Puede sentarse, pastora? Sí, está. Gloria a Dios. Libro de Lucas capítulo 19. La historia es muy conocida, es muy probable que usted diga, esa ya la sé, ya la he visto. Pero siempre que nosotros vayamos a la palabra del Señor debemos ir con nuestra mente abierta, porque es muy probable que Dios, o es muy posible que Dios quiera hablarnos algo nuevo sobre lo mismo. Que Dios quiera recalcarnos o acordarnos de lo mismo. Llegó por aquí mi hermano Leonardo, gloria al Señor, y enseguida llega mi hermana Janet. Llegan aquí a esto, creo que están allí hace un ratico, sino que hasta ahora los captó este celular. Entonces, bienvenidos todos y todas, y gracias por su compañía, y si en algún momento hay algo que decir, un aporte, claro que con mucho gusto estamos aquí compartiendo. Amén, hermana Janet. Espero que ahí esté la hermana Vanessa y su otro niño. Gloria a Dios. Ay, gloria al Señor. Gracias, hermano Brian, hermano Alejandro, hermano Kevin, hermana, la esposa de mi hermano Alejandro. Gloria, la hermana Mariluz. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 19. Dice el título Jesús y Zaqueo. Todos conocemos esa historia. Yo sé que usted la conoce y es muy sencilla. Yo lo que le pido al Señor es que usted tenga su mente y su corazón abierto para que cuando vaya la palabra de Dios, a su corazón quede allí sembrada. Que no quede solamente aquí en la mente, porque aquí se nos va rápido. Cuando queda en el corazón, produce un efecto y da un crecimiento a cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. Dice aquí un texto que nos manda mi hermano Leonardo antes de ir al texto que vamos a utilizar hoy en el libro de Lucas capítulo 19. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Yo lo creo. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros. Gloria al Señor. Jehová peleará por vosotros. ¿Qué más se me hizo el texto? Por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Éxodo 14, versículos 13 al 16. Una promesa tremenda. Nosotros estamos marchando, mi esposa y yo estamos marchando, estamos trabajando porque creemos que el Ministerio Shalom no es un lugar físico. El Ministerio Shalom es una parte de la enorme iglesia del Señor que está en el mundo entero, y estamos trabajando, y lo que ha sucedido es que la iglesia ha venido creciendo, y hoy más que nunca tenemos hogares completos, que es algo muy importante que los hogares estén completos sirviendo al Señor. Entonces,
Allí de verdad que Dios es bueno, que su fidelidad y su misericordia son para siempre, familias completas. Es nuestro sueño, que llegue el varón, que llegue su esposa, que lleguen sus hijos, y cuando ese hogar llegue, que conquisten a los padres de él, a los padres de ella, a los hermanos de él, los hermanos de ella, y así vayamos multiplicando en un crecimiento exponencial. Si el enemigo, bueno, yo no sé si el enemigo, si esta epidemia permitida por Dios es capaz de tener un crecimiento exponencial, pues la iglesia debe, de alguna manera, de pronto es una comparación no tan agradable, pero cierta, que la iglesia de la misma manera debe tener un crecimiento exponencial, que cuando vayamos a algún lugar, que no tengamos tapabocas, que no tengamos tapabocas ni nada de eso, sino que la palabra de Dios salga de nuestros labios y corra como ríos de agua de vida y contaminen a muchos, pero la palabra de Dios no está. Esta epidemia nos ha dado tantas lecciones que cómo ella se ha crecido y cómo ella avanza y no respeta para entrar. Y los cristianos, no seamos prudentes, no hablemos, no es el momento, y como que nos ha servido muchísimo el tapabocas porque en la calle como que poco se habla. Ahora las redes sociales son la herramienta que el Señor nos ha entregado para conquistar a muchos, para alcanzar a muchos. Entonces Jesús y Zaqueo, la historia es hermosa y dice ahí que habiendo entrado, voy a leer la palabra del Señor y lo leo en el nombre del Padre y del Hijo y con la autoridad y unción fresca del precioso Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. A mí me gusta la informalidad que utiliza la palabra del Señor. El Señor Jesús iba entrando o entró a Jericó e iba pasando por la ciudad caminando de una manera informal. A veces nosotros, los cristianos, lo volvemos todo tan religioso y nos olvidamos que es una situación normal de vida. El Señor está caminando por una ciudad, por un lugar, por Jericó, de una manera informal, como camina usted, como camino yo por cualquier parque, un centro comercial, una calle, no sé, de esa manera informal el Señor Jesús va caminando. Lo que pasa es que el Señor no pierde tiempo, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ya hay una persona allí que aparece aquí en la escena, en esta historia. Una persona dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo. A mí me gusta esto del texto de este versículo 2 de la palabra del Señor. Estoy leyendo el libro de Lucas capítulo 19. Gloria al Señor, amén. Pastora Olga, Dios la siga bendiciendo muchísimo, y Pastor Pablo. El Señor va caminando por allí y sucede que un hombre llamado Zaqueo, a mí me gusta el verso 2 por un motivo, porque en ocasiones el Señor utiliza un término que no es tan importante y puede sonar hasta displicente. Una mujer de las mujeres de las esposas de los profetas, está hablando de un alguien. Había un hombre pobre llamado Lázaro y había un rico, pero no dice el nombre del rico, y cuando se nombra a una persona se está haciendo una palabra genérica que no es tan importante como debiera ser. Ahora, cuando el nombre, cuando la persona se nombra, ya no es cualquier persona, es puntualmente a un alguien que tiene un motivo específico. Y lo más agradable, hay algo que es muy incómodo y a mí me ha gustado siempre, cuando yo puedo saludar a alguien en la iglesia, no saludar al señor allá, el señor alto, ¿cómo es su nombre? O el señor alto, buenos días, o el gordito, o el flaco, o el pequeñito, o la señora. No, eso es como colocar un apodo. Prefiero averiguar el nombre, díganme el nombre de la persona. Y siempre que lo saludo, quiero saludarlo con el nombre, porque es una regla mínima de cortesía y de conocer a la otra persona. Miren que el texto, aunque este hombre no es conocido y apenas se está entrando en la historia, dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o sea, era una persona que ya era conocida, que ya alguien hablaba de él, no era alguien del montón. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Esta personita, Jesús va pasando informalmente. Ahora, él ya tiene su grupo de discipulado y va caminando con ellos, y el Zaqueo quiere mirarlo. Este hombre llamado Zaqueo quería mirarlo, el jefe de los publicanos quería mirarlo, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No voy a hacer mucho énfasis en el pequeño de estatura. Él procuraba verlo allí, llegar allá, y ahí lo dejo. Así usted suelte una sonrisa, no voy a hacer énfasis en esa parte. Tenía un problemita Zaqueo, no era un hombre alto, no era un enano.
Hay algunos que dicen, no, es que Zaqueo era un enano. No era un enano. El texto me dice que era de baja estatura. Y una cosa es ser enano y otra cosa es ser de baja estatura. El enanismo es una enfermedad. Aquí este hombre era sencillamente un hombre de baja estatura. Pero ser de baja estatura, y no lo voy a decir para consolar algo, para consolar a alguien, el ser de baja estatura no implica que no pueda ser grande en el Señor. De hecho, la gente grande siempre ha sido bajita. Usted averigua la estatura de Napoleón, la estatura de Simón Bolívar y de muchos próceres y personas, y eran en promedio muy bajito. Entonces este Zaqueo, hablando de este Zaqueo, que era un hombre que hoy aparece en la historia de la Biblia, y aparecer en la historia de la Biblia es un hecho importantísimo, que su nombre aparezca en la Biblia. Yo he buscado por todas partes a ver si en alguna parte encuentro un Erasmo, y no he encontrado Erasmos en la Biblia. Encontré un Erasto por allá en las cartas de Pablo, pero no Erasmo. Pero casi me sentía aproximado allí. Entonces, que era de pequeña estatura, y él quería ver a Jesús. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Sale corriendo Zaqueo, dice, me voy a subir a aquel árbol porque sé que él va a cruzar por aquí. Y quiero conocer a este tal hombre, quiero conocer a esta persona. Quiero saber cómo es él, quiero verle físicamente. Quiero decirle que la estatura promedio del Señor Jesús, la estatura del Señor Jesús es la estatura promedio de los judíos en este momento. Están más o menos entre unos 75 y unos 80. Estatura promedio. Hay gente más bajita, hay gente más alta, pero es la estatura promedio. O sea, el Señor Jesús tendría entre unos 75 y 1,80 m de estatura. Entonces, Zaqueo quiere subir al árbol. Hermoso. Porque la apariencia de él no era solamente agradable en el trato, en las formas, en sus maneras, sino era una figura agradable, un hombre hermoso. Los orientales de ese sector del mundo son gente agradable, muy parecidos, entre otras cosas, a los latinos. Entonces él quería mirar a esa persona. Zaqueo quería verlo, quería tenerlo de vista, conocerlo físicamente para poder contar, yo vi a Jesús. Era el sueño de Zaqueo, era el anhelo. Uno encuentra hoy en día muchos que, inclusive cristianos, que cuentan historias, no, es que estuve cerca y saludé al pibe Valderrama, que es un ídolo y se vale un ídolo en Colombia. Y hay muchos, inclusive cristianos, que dicen, no, yo conozco al pibe Valderrama, yo conozco al arquero del equipo tal, yo conozco al futbolista tal, estuve cerca del cantante fulano, estuve cerca de Maluma, o fui a un concierto y lo vi a 30 metros, que ya es muy cerca, y entonces como que la gente se impresiona por esto. Pues Zaqueo está buscando mirar a una persona famosa. Ahora, una ventaja que tenemos nosotros con el Señor Jesús es que a Él no lo vemos de lejos. Él está dispuesto para nosotros. Dice que corriendo subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Quería mirarlo, Zaqueo. Dice aquí que cuando Jesús llegó a aquel lugar, a mí me llama la atención siempre este texto. Cuando Jesús llega a aquel lugar mirando hacia arriba, y aquí viene una primera confrontación. Yo no sé ¿cuántos de nosotros hemos querido buscar al Señor? Y en el querer buscar a Dios a veces corremos, a veces luchamos contra la multitud, luchamos contra la circunstancia, que es lo que le tocó a Zaqueo. Luchar, buscar el propósito, cumplir el propósito, pero en nuestra propia fuerza. Cuando vamos a conquistar, cuando vamos a encontrar el propósito, cuando vamos a conquistar el propósito, nos damos de cuenta de algo que está sucediendo aquí. Yo quiero hacerlo a usted sentir gráficamente qué es lo que pasa. Yo no sé cuánto o si le ha tocado llorar en estos días encerrado o encerrada en su casa, porque hay situaciones que se nos tornan a nosotros difíciles. Muchos de nosotros, yo aquí por la bondad y misericordia del Señor, nosotros tenemos en la iglesia hermanos que tienen empresa y que tienen negocio, y que por causa de la situación y viven dentro de su empresa, dentro de su negocio, en un movimiento del día a día. Pero por las circunstancias ahora han tenido que cerrar su negocio, o la empresa dejó de moverse. Y ahí es donde uno entiende muchísimo lo que es vivir por fe. Creer, vivir por fe. A veces pensamos que las únicas personas que vivimos por fe o que trabajan y se mueven por fe son los pastores. Toda la iglesia del Señor se mueve por fe.
Personas que tienen una casita y tienen dentro de su casita un apartamento, una pieza, un cuarto arrendado, y eso es lo que ellos reciben para pagar los propios servicios de su utilización, los servicios propios el gasto propio de la casa. Ahora, hay en muchos lugares que la persona que vive allí en esa casa, de hecho muchos de nosotros muchos de la iglesia les ha sucedido que no ha habido el ingreso para cubrir esa responsabilidad. Y entonces el hermano tiene una casa, pero el inquilino no puede pagar el alquiler que estaba pagando. Y ahora nos toca mirar a dónde, mirar al cielo, correr al árbol, luchar contra la multitud y buscar la respuesta. No tenemos otra alternativa. No hay otra forma. Hay algunos que en la empresa donde trabajaba lo dejaron cesante, tomaron vacaciones voluntarias no remuneradas. Usted sabe lo que es tener vacaciones voluntarias no remuneradas y quizás tener 1 o 2 o 3 niños, o tener que pagar alquiler o servicios públicos o colegio o gastos propios diarios y no hay ingreso. ¿Sabe a dónde mira usted? ¿Y a dónde miro yo? Al cielo. Hoy en día, estando en esa condición, podemos comprender muchísimo mejor cómo muchos ministerios viven, dependiendo puramente de la bondad, de la gracia y la misericordia del Señor. Porque muchos se quedaron así, gracias a Dios por los que tienen su teletrabajo o se han podido mover, o su empresa está produciendo tapabocas o vestidos de bioseguridad, o está vendiendo alcohol y se está moviendo el negocio. Gloria a Dios por esos, pero hay otros que solamente estamos mirando al Señor. Y tenemos que correr y romper las multitudes para conquistar y ver el corazón de Dios. Ver al Señor cara a cara. A veces la dificultad se pone así. Yo tengo aquí en este momento acompañándonos a mi hermano Leonardo Rincón. Y él trabaja en un negocio que hay en Bogotá, o en un lugar que lleva en Bogotá, el mercado de las pulgas, y ese ha estado cerrado mucho tiempo. Y hay gente que vive en el día a día con eso. Y los ahorros, de pronto alguno fue previsivo y tenía algo de ahorro por si acaso mañana, pero nadie había programado un ahorro para estarse quieto 2 meses. Tiene que tener bastante capital para que eso se sostenga así. Y entonces, ¿a dónde tenemos que mirar? A nuestro Dios. Con siervos, hombres y mujeres de Dios que pagan alquiler por locales. Dios ha tenido una misericordia con nosotros como Ministerio Shalom tremenda, terrible. Cada día amo más al Señor porque veo su bondad y su misericordia, porque veo cómo Dios se mueve en bondad y misericordia. Pero muchos consiervos están en eso, corriendo ¿a dónde? Luchando contra la multitud que está también en busca de lo mismo, y algunos impidiendo, y lo otro es buscando ver el rostro del Señor. Yo no sé cuál sea su situación, hermano o hermana. Ahora, personas que se enferman en estos días no pueden ir con la misma tranquilidad a un hospital, porque está el riesgo en los hospitales de que el virus se prenda. Entonces dicen allí, no vaya al hospital, no vaya. Nos toca mirar al Señor en esa situación. Zaqueo pelea con la multitud, corre allí al árbol, dice, yo lo quiero ver. Yo no sé si ha sido su caso de correr, yo quiero ver la gloria de Dios. Y en este tiempo yo lo puedo decir con absoluta seguridad, que me están ayudando con una información que a muchas personas le suspendieron su contrato de trabajo. Y sencillamente, si la empresa no puede, no puede. Y no es culpa de un empresario, no es culpa de un comerciante. Nosotros tenemos hermanos que tienen negocios y han tenido que dejar su gente quieta. Y han tenido que luchar por lo de mirar al Señor, buscar la misericordia del Señor, la bondad de Dios. Nosotros hemos aprendido, juntamente con mi esposa, a depender 100% de Dios a través del ministerio. No hay otra alternativa, nosotros no tenemos otra forma. Entonces hoy muchos van a entender eso. Y sobre todo, yo estoy seguro que cuando voy a enfocar mi mano allí, le voy a decir a usted que ha sido llamado a ministerio, Dios le está enseñando a depender de Él. 100% de Él. Porque a veces el negocio, dejamos de ir a la congregación por cuidar el negocio. Tenía que ir a hacer una venta, tenía que abrir un lugar, tenía que hacer no sé qué cosa, la empresa esa no podía parar. Hoy, cuando el Señor permitió que pare la empresa, que pare el negocio, no nos queda otra cosa que mirarlo a Él.
¿De dónde? Los recibos siguen llegando, por lo menos aquí donde nosotros vivimos. Aquí llegan recibos de agua, luz, teléfono, gas, todo lo que uno consume. Y todos los días, nosotros somos 4 en esta casa, todos los días debemos estar alimentándonos, todos los días nos duchamos, todos los días necesitamos de eso, necesitamos crema dental. Eso, lo demás paró, pero el consumo diario no paró y Dios provee. Dios es bueno. Entonces, cuando va Zaqueo, dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, del versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, versículo 5, mirando hacia arriba le vio y le dijo, miren lo que sucede aquí. Cuando yo voy a buscar, cuando Zaqueo va a buscar a Dios, cuando usted va a buscar al Señor y se encuentra con el Señor, no va a mirar el rostro de alguien. Ese alguien ya lo está mirando a usted. Y yo le quiero decir algo con absoluta seguridad. El Señor en este momento te está mirando a ti, así como me está mirando a mí. Está pendiente usted de esta pantalla, ya sea del celular o del televisor o del computador, mirándome a mí. El Señor te está mirando a ti y te dice, no temas porque yo no te voy a soltar. Yo voy a buscar al Señor. Y resulta que cuando me encuentro con Él, Él ya me está mirando a mí. La cosa se invierte. Hay algo que es tan especial. Miren, en yo no sé si lo que digo tenga sentido, pero lo voy a decir. En este momento hasta nos da miedo tener algún dolorcito de garganta, de cabeza, porque sería que me picó el COVID-19. Viene la visita que llega a la casa, ya sea del pastor, de la pastora, del hermano, de la hermana, de mi papá, mi mamá. Qué miedo, ¿dónde estaría? Fumiguémoslo, echémoslo en decol, apliquémosle alcohol, pongámosle, porque hay una situación de miedo que se nos ha metido allí. Pero cuando viene la situación de miedo y vamos a buscar al Señor, resulta que el Señor es el que nos está mirando y nos está diciendo, no temas. Esta situación nos ha alejado tanto de la familia. A nosotros como ministerio, alguna vez alguien nos dijo, no, es que ya no hacen sino abrazarse, en la iglesia de los abrazos, porque nosotros tenemos una forma muy familiar. La iglesia es muy familiar, nosotros no solamente tenemos grupos familiares completos, sino que somos muy amigos. Mi esposa, yo, nosotros, cada uno de mis hijos y toda la membresía de la iglesia nos saludamos, nos damos abrazos y nos damos besos. Ya no lo hemos podido hacer. Cuando nos encontramos con el hermano, aunque nos causa alegría, como que sacamos el codo. No le sacamos el cuerpo, sacamos el codo porque nos metieron miedo. Y con los mismos hijos y la misma familia. Entonces, cuando yo voy a buscar el rostro del Señor, cuando yo estoy buscando a Dios, porque estoy buscando respuesta de Dios, y cada uno de nosotros está llevando su propia batalla, nos damos cuenta que el Señor, gloria a Dios, que el Señor nos está mirando. El Señor te está mirando. Yo puedo decir que en esto, porque Dios me lo permite. Yo veo que el Señor Jesús suelta una sonrisa mirando su rostro, mirando allí su rostro, hermana Senia, mirando allí su rostro, hermano Santiago, hermano Alejandro, mirando el rostro y le dice el Señor, con voz delicada a su oído, hermana Lucía, hermano Enoch, hermana Ana María, y el Señor te dice, no temas. No temas, dice el Señor. Él te abraza. Nosotros vamos a mirar a Jesús y Él nos está mirando. Yo puedo percibir la sonrisa del Señor mirándote a ti. Yo no sé con qué compromiso tenga que cumplir. Porque lo de la alacena se merma. Quizás lo que más nos está durando en estos días son los zapatos. La mayoría estamos como los extranjeros en Colombia, todos en chanclas. Pero la situación de los servicios, del teléfono, de los compromisos, y que no vayamos a sentir el dolorcito de garganta, el dolorcito de cabeza, porque qué miedo. El Señor te dice, no temas. No sienta miedo. No sienta temor. Si de algo estoy seguro, y con lo que digo pienso no incomodar a nadie.
Pero ahora que el Señor nos ha tenido encerrados, y lo hablo como testimonio, como familia pastoral de este ministerio, ahora que el Señor nos ha tenido encerrados es cuando menos ha faltado provisión del Señor. No ha faltado provisión del Señor en ningún área. Y hemos estado aquí. Dios ha sido fiel en todas las áreas. Por eso nosotros seguimos hablando y seguimos predicando. Nos podríamos afanar, tengo que salir, tengo que irme, y en esto tengo que exaltar y decir, en alguna ocasión yo dije, me voy a ir a buscar un empleo, ya hace unos meses, 6 u 8 meses. Dije, voy a buscar un empleo, la situación está muy complicada, yo tengo que buscar un empleo porque yo sé hacer trabajo, yo sé emplearme en algo. La primera que me pegó un regaño, se sintió con derechos, fue mi suegra. Yo, pastor, usted lo que tiene es que buscar de Dios. Pensé entre mí, qué bonito, como ella no tiene los 2 hijos que yo tengo. Le dije, qué bonito así decirle, lo pasé así. Pero hoy el Señor nos pone en estas. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. Y entonces los montes son aquí donde estamos, en el sector donde vivimos, estrato 2. Aquí no ha venido ningún tipo de ayuda del Estado, y la mayoría de personas no hemos recibido ayuda del Estado, ni de la alcaldía, ni del gobierno de Colombia, ni de ninguno. La bondad del Señor se ha visto de otra manera menos del Estado. Alzaré mis ojos a los montes. Esos son los montes. De esos montes no viene socorro, el socorro viene de Jehová. Cuando yo busco el rostro del Señor, me doy cuenta que Él me está mirando. Zaqueo va a buscar y quiere ver al Señor y se da cuenta que lo mira. Yo me imagino cuando se encuentran ese par de miradas de un hombre necesitado, Zaqueo, y de un Dios amoroso, Jesús, mirándolo allí a este hombre de pequeña estatura, pero que conocían como un Zaqueo. Dice ahí, dice el Señor, mira que aquí hay una palabra que es estremecedora. Yo se la voy a transmitir a usted como una palabra de ciencia. Se la voy a transmitir de esa manera. Dice, cuando Jesús llegó, estoy leyendo el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, vea, el Señor lo conoce, Zaqueo, y usted puede cambiar el nombre allí y colocar el suyo. Y si es el mío, es Erasmo. Date prisa, acción Erasmo, date prisa, acción Neida, acción Disney Yanira, acción Gladys, acción Yurani, acción date prisa. Y mire aquí, date prisa, desciende, o sea, baja de allí, porque hoy, no es futuro, porque hoy, dice el Señor, yo no sé qué va a hacer el Señor con usted hoy, pero sé que hoy hay una respuesta para su vida, porque la palabra me lo dice, y es una palabra de ciencia, porque hoy, y miren lo que dice el texto, es un texto poderosísimo, porque hoy es necesario, mira, al Señor Jesús se le vuelve una necesidad, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La palabra pose es que yo duerma en su casa. Date prisa, coloque su nombre, porque dice el Señor, porque es necesario. Hermano John Jairo, dice el Señor, porque es necesario. Hermano Jair, porque es necesario. No que Él no habite allí, sino que al Señor se le volvió una necesidad. Gloria al Señor se le volvió una necesidad bendecirlo a usted, bendecirla a usted, bendecir sus hijos. Hay gente por allí utilizada por el Señor que se le volvió una necesidad. Porque el Señor se le volvió necesidad bendecirlo. Porque es necesario que pose yo en tu casa, que vaya a tu casa, que viva en tu casa, que duerma en tu casa, que descanse en tu casa. Al Señor se le volvió necesidad bendecirnos. Él ve que hay una necesidad en nuestras vidas. Él ve que hay una necesidad en su vida. Y al Señor se le volvió necesidad traer respuesta. Es necesario que pose yo en tu casa. Entonces lo que está llamando a Zaqueo es a la acción, a moverse. O sea, Zaqueo está queriendo conocerlo y ni se imaginaba la respuesta tan sobrenatural. A veces decimos, vamos a estar en el culto virtual y ahí están los pastores, Patricia, Erasmo, la cara bonita, la bella y el no tan bello.
No vayan a decir la otra palabra. Ahí está, y vamos a participar y vamos a gozarnos y vamos a deleitarnos. Pero el Señor dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario, dice el Señor. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entró a la casa del pecado. A mí me gusta eso del Señor. Porque si fuera por los hombres, ninguno de nosotros teníamos acceso a recibir la misericordia del Señor. Porque los hombres están buscando en usted y en mí perfección, en nosotros perfección. Y es muy posible que nosotros también hayamos tenido ese error de buscar gente perfecta. El único perfecto es Jesús, Jesucristo, el Señor Jesús, Jesucristo de Nazaret, es el único perfecto. Quizás nosotros hemos buscado perfección en las personas, y eso es lo que le sucede normalmente a esta gente que murmura dentro de la casa de un pecador. Qué tremendo. Al andar en el camino del Señor, he aprendido a hacer silencio cuando veo algunas circunstancias, o de la iglesia o de consiervos que uno conozca que estén pasando por alguna situación, por más de mal gusto que a mí me parezca. Porque he entendido que la misericordia del Señor es para siempre. Es posible que alguien se haya equivocado de una manera fea, terrible. Pero yo no puedo decir si Dios tiene o no tiene misericordia. Cualquiera pensaría, y la palabra me permite hacer este cuadro, que lo normal de Jesús es que fuese a posar en un lugar donde hubiese un sacerdote, donde hubiese un profeta, o en la casa del rey, o en la casa de uno de sus discípulos, Pedro, que andaba con él, el mismo Lucas, que posiblemente se hospedara y que se quedara en una casa de ellos, pero no, se queda en la casa y va a buscar la casa de un publicano, un hombre que era mirado de mala manera por toda la ciudad, porque el oficio que él tenía no era un oficio muy agradable, era mal mirado, y todos lo acusaban de ser un hombre pecador. Pero le tengo una enorme y muy buena noticia hoy, que aparte de que el Señor dice que es necesario que hoy pose en su casa, Él quiere entrar a rescatar pecadores. Solo usted y yo conocemos cuál es nuestra vida privada delante del Señor. Y si fuera por dignidad, Él no entraría, pero como Él es Dios de gracia y misericordia, sí va a entrar. Y Él se le volvió una necesidad para entrar a tu casa. Se le volvió una necesidad del Señor para llegar allí, y así la gente pueda criticar. Miren, la gente ha dicho tantas cosas de usted y ha dicho tantas cosas de mí. En alguna ocasión leí en algún lugar algo que me gustó muchísimo, que decía: cuando alguien le quiera hablar feo de mí, algo feo de mí, yo lo invito a que hable conmigo, porque yo sé cosas terribles de mi vida. Y yo le aseguro que si Dios en su bondad y misericordia me eligió para darme esta esposa hermosísima, que si Dios en su bondad y misericordia me colocó a dirigir este ministerio poderosísimo de impacto nacional e internacional, no es porque yo haya sido la mejor persona, es porque Él tuvo misericordia de mí y me vio como aquel Zaqueo, en el sentido figurado de subirme a un árbol a buscarlo, a mirarlo, y Él ya me estaba viendo y me dice: Erasmo, es necesario que pose. No es porque haya sido lo mejor, es porque Él tiene misericordia, es porque Él tiene bondad con nosotros. Y sé que no la ha elegido usted, hermano, hermana, no lo ha elegido porque usted sea el mejor, es porque Él es misericordioso y quiere mostrar su gloria en cada una de nuestras vidas. Allí la gente critica y la gente dice, perdónenme si de pronto me pongo maleducado en algunos momentos al decirles esto: ¿y qué me interesa que la gente diga una cosa si el Señor dice otra cosa? La palabra del Señor me dice que no llame inmundo lo que Él ha santificado. Entonces yo no debo llamar inmundo lo que Él ha llamado santo. Punto. No hay cambio. Es lo que Dios dijo, lo que tiene real valor, no lo que otros digan, lo que otro piensa de usted. Perdónenme la expresión, vuelvo y digo, si soy mal educado.
Que eso le resbale el concepto que tenga la persona, que desde que el Señor tenga un buen concepto de su vida. No porque sea perfecto, sino porque usted es honesto, es leal. Ayer decía una palabra y hoy la quiero repetir. Que usted no tenga secretos para Dios, que usted tenga secretos con Dios. Que le cuente todo con toda libertad. Entonces Dios se va a agradar. Porque si usted mira que la palabra del Señor dice que no había un hombre conforme al corazón de Jehová como David. Y usted mira la vida de David y mira la vida de Saúl. Y uno dice, no, pero cometió muchos más errores David que Saúl. Pero David tenía una cualidad, que cada que se equivocaba, que cada que le fallaba al Señor, iba humillado delante de su presencia. Reconocía honestamente su pecado, su falta, para alcanzar la misericordia del Señor. Es que a veces nosotros nos callamos lo que nos pasa. Este Zaqueo era despreciado y la gente dice, pues que la gente diga. De todas maneras es mejor que nos vuelvan famosos, así sea de mala manera. Y todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, mire el reto, porque cuando llega el Señor a algún lugar, cuando el Señor va a un lugar, lo primero que tiene que suceder es que cause un efecto en la persona, una impresión al lugar donde va. Mire, yo sé que lo que voy a contar es una experiencia que si no todos, la mayoría de nosotros hemos tenido. Y es que cuando llegamos a un lugar, ya sea con nuestra familia no creyente, a un negocio, en cualquier momento que nosotros lleguemos, que sepan quiénes somos nosotros. La gente se está contando chistes de doble ánimo, hacen silencio mientras estamos nosotros. Si la gente se enferma y por malos que nos miren y por incrédulos que sean, nos dice, ¿por qué no ora por mí que usted está más cerquita de Dios? Porque se produce un efecto de la presencia de Dios que está en nosotros, en ellos. Aquí cuando entra el Señor Jesús a la casa de Zaqueo, produce un efecto. Y en el primero que produce el efecto es en él mismo, en Zaqueo. Dice la palabra del Señor que él fue y fue el Señor a su casa. La gente empezó a criticar. Y entonces dice que aquí tiene que haber una muy buena comprensión del texto. Dijo el Señor, verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, está hablándole con respeto, está hablando con mayúscula, no le está diciendo a cualquier persona. Si Zaqueo sabía algo era saber respetar las autoridades, porque él era un publicano, él conocía las autoridades seculares y él sabía, entendía, quizás no sabía, pero entendía que lo que estaba delante de él era una autoridad superior a la autoridad del mundo. Él dice, he aquí, Señor, está hablando con el Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y ese texto a mí me chocó, me confrontó, porque cuando él dice la mitad de mis bienes doy a los pobres, no lo está hablando en un tiempo futuro. Dice, a partir de ahora voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Él lo está hablando, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, este hombre Zaqueo tenía una práctica de vida y era ser una persona amable, ser una persona que ayudaba a los necesitados, porque dice, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, él era recogedor de impuestos, pero se para delante del Señor y lo dice con toda honestidad. Y aquí hay algo que es bien tremendo. En alguna ocasión estábamos aquí transmitiendo, creo que fue un sábado, y llegó una cantidad de gente a la transmisión y enseñanza, y empezaron a hablar una cantidad de cosas sin sentido, propias de gente que no tiene a Cristo y que tiene un muy mal concepto de las congregaciones y por supuesto de los pastores. Y hubo alguien del grupo que dijo, si usted tiene cómo certificar lo que está hablando, dígalo. Y entraron en una sana discusión con amabilidad con la persona. Porque es que a veces decir que usted es malo, pero nadie le compra. De hecho, todo el que no tiene a Cristo dice que los cristianos somos malos. Aquí Zaqueo está diciendo algo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy. O sea, él tenía una práctica de vida que era como una raíz propia de él, de ser amable, de colaborar, porque dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado. Está haciendo un reto no solamente delante del Señor, sino de una multitud de los discípulos. Y si en algo he defraudado a alguno, la palabra defraudado, no sé si en todas las Biblias esté la palabra defraudado,
Pero si en algo he defraudado a alguno, dice Zaqueo, o sea, si a alguien le he robado, que alguien me diga que yo le he robado y que sea cierto, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí hay un reto tremendo. O sea que lo que criticaban de Zaqueo era el oficio que tenía, y por el oficio que tenía le juzgaban como una mala persona. Y usted sabrá que hay gente que mira algunos oficios con displicencia y que presumen. El señor que barre las calles, no, para barrendero de calles. Como un empleado de una empresa de basuras. Es un empleo, es un trabajo. A Zaqueo lo juzgaban por el oficio que hacía. Mire, he notado a mucha gente en muchas congregaciones que dicen, no, pero es que yo para qué voy, es que a mí no me utilizan ni para recoger la ofrenda. Como si fuera un oficito que no tiene ningún valor. Todo el servicio al Señor es invaluable delante de Él, porque todo lo que hacemos debemos hacerlo con una altísima calidad delante del Señor, porque es una honra servir en cualquier área dentro de la obra del Señor, dentro del ministerio. Dice la palabra del Señor que de hacer el bien no desmayemos, porque a su tiempo segaremos. Y de hacer el bien no nos cansemos, dice el texto. Y de hacer el bien no se canse, porque hacia su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Qué es el hacer el bien? A veces tenemos oficios displicentes. No, es que yo no soy sirvienta de nadie. Hablando como si el servir a una persona fuera un trabajo vergonzoso. Yo no soy el barrendero, yo no tengo por qué trapear. ¿Qué tal yo ser una lavandera de ropa? Hermano, hay muchas personas aquí dentro del ministerio donde Dios nos ha puesto que se ganan la vida lavando ropas, barriendo casas o barriendo calles. Y es un trabajo de honra. A Zaqueo lo criticaban por el oficio que tenía, pero Zaqueo en su vida privada era un hombre honesto. Le decían era un ladrón. ¿Por qué le decían ladrón? Porque recogía los impuestos. Y de hecho nosotros decimos que la DIAN nos roba. Yo me acuerdo me acuerdo que mi señora madre decía, mi mamá, que Dios ya la tiene allá en su santa gloria, ella iba a comprar cualquier cosa, una libra de arroz, y ella decía, hablando de algún tiempo, la libra de arroz valía 500 pesos, estoy hablando de cualquier precio. Él decía, uy, vean, me robaron 500, ella decía, mire, me robaron 500 pesos por la libra de arroz. El ladrón de la esquina me robó 500 pesos por una libra de arroz, porque era un vocabulario que ella tenía. De que lo que ella compraba no lo compraba, sino que le robaban tanto y le daban, siempre pensaba de esa manera. A Zaqueo lo juzgaban por el oficio. Hay gente que habla mal de los policías. No, es que ese no sirve ni para policía. Mira, displicente eso. Y conozco hombres de Dios que hoy sirven en la policía y son siervos del Señor con tanta honra como el mejor pastor a nivel internacional. Y a veces los miran con desprecio. En la que alcanza los tintos en un lugar. No, esa señora de los tintos, esa palabra no sabe quién soy yo, como que muchos, inclusive cristianos, se la han metido la señora de los tintos. No, señor, la gente lo juzgan por el oficio y solo Dios sabe cuál es su interior. Por eso, hermano, hermana, el oficio que usted tenga no determina quién es usted. Determina quién es usted, es su vida delante del Señor. Mire que el Señor se le vuelve una necesidad de entrar a la casa de Zaqueo con un propósito. Y Zaqueo dice ahí que hace un reto. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ah, Jesús. A veces los que están andando sin Cristo dan unas lecciones de estilos de vida o de obra social mejor que muchos hombres y mujeres que conocen al Señor. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es un reto fuerte. Pero sigue diciendo en el versículo 9, porque tenemos que comprender lo que dice el verso 5. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora nos damos cuenta por qué en el versículo 5 dice el Señor, es necesario que pose yo en tu casa. La gente dice que es un pecador, pero el Señor en el versículo 10, en el versículo 9 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Para qué el Señor quiere entrar a su casa, hermana? ¿Para qué el Señor quiere entrar a su casa, hermano? Para llevar salvación.
El Señor no va a entrar primero a traer una abundancia y que le va a llegar con una prosperidad grandísima. Dice que hoy ha llegado la salvación a esa casa. Quizás Zaqueo lo que menos necesitaba era cosas materiales. Zaqueo necesitaba conocer al Señor. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Aleluya. Y dice ahí el texto, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y eso es tremendo. Dios no se olvida de ninguno de sus escogidos. Y aquí les voy a lanzar una bomba. Y les cuento algo, esa manera de testimonio. Cuando yo empecé a andar en el Señor, mis dos hijos mayores, los que nos conocen saben que yo tengo dos hijos mayores ya independientes en su vida. Y yo hacía algo con ellos. Y es que yo aprendí a colocar aceite en mis manos. Hay gente que no está muy de acuerdo con esto. Yo sí, y todavía lo practico, y si alguien me lo pide como consejo, yo le digo hágalo. Yo colocaba aceite por el cual habían orado mis pastores que tenían en ese momento, oraba por ese aceite, lo colocaba en mis manos, y cuando encontraba a mis hijitos, porque yo llegaba tarde o me salía temprano, yo oraba sobre ellos. Los ungía. Decía, Señor, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, Señor, te pido que los guardes, y siempre los ungí y los consagré al Señor. Hasta aquí, gracias al Señor, ninguno se ha apartado ni ninguno ha tenido problema. Pero lo que yo sí sé es que si su hijo, por el cual usted ya oró y puso las manos, usted lo puede ver alejado hoy del Señor. Por eso el Señor dice que es necesario entrar hoy a su casa. Porque aquí me está dando un texto en el versículo 9, en la parte B, dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando el Señor está diciendo allí públicamente, así como Zaqueo lo hace públicamente, que yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, a ver quién le decía, no, aquí no da nada, aquí no colabora, nadie dijo nada, y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado, parece que nadie pidió nada. El Señor dice, hoy ha venido salvación a esta casa, a la casa de Zaqueo, dice, por cuanto este también es hijo de Abraham. Le está recordando que ese hombre es un hombre sobre el cual había una promesa. Entonces, cuando yo coloqué las manos sobre mi hijo, la promesa que Dios me dio a mí fue trasladada a ellos. La promesa de Abraham, dice aquí, por cuanto este también es hijo de Abraham, la promesa dada a Abraham alcanzaba para dársela a Zaqueo. Y la promesa que alcanzaba para Zaqueo, alcanza para usted y para mí, porque nosotros también somos descendientes de Abraham por la fe. O sea, todas las promesas de Abraham, de prosperidad, de abundancia, de crecimiento, alcanzan para nuestras vidas. Por eso para el Señor se vuelve una necesidad entrar a su casa. Amén. Para el Señor se vuelve necesidad porque sobre usted hay promesas. Por cuanto este también es hijo de Abraham, ese hijo que está por allí, esa hija que está por allí, ese padre que no quiere saber nada, que critica, que habla, sobre él hay promesa. Y la necesidad de visitar el Señor, su hogar, mi hogar, nuestra casa, es recordarnos que cada uno de los nuestros están bajo promesa. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mire, hermanos, yo quiero decirle algo y lo voy a decir sin presumir de orgullo ni nada de esto. Pero para mí, sin dejar sin restarle importancia, para mí, gloria al Señor si alguien viene con un mercado, no sé de cuántos miles, y gloria al Señor. Pero para mí es mucho más edificante, más fuerte, más seguro que el Señor visite mi casa y me diga que mis hijos, que mi familia, que mi parentela está bajo cobertura divina y que sobre ellos hay promesa. Porque si el Señor llega a mi casa y me dice que sobre mi familia hay promesa, con esa promesa, no solamente de ministerio y de salvación, sino que dice que sobre esa promesa todas las demás cosas vendrán por añadidura, porque Él cuida de lo suyo. Es una causa y un efecto. Si yo estoy bajo cobertura de Dios y el Señor me dice, tú eres mío, yo estoy seguro que Él me va a proveer de comida, de vestido, de techo, de calzado. Si tengo que viajar, va a proveer las finanzas para el viaje o va a proveer los tiquetes del viaje y de lo que haya que hacer, porque estoy bajo la cobertura de Dios, porque estoy bajo su promesa. Amén. Todo lo que sucede ahí dice, por cuanto Él también es hijo de Abraham, Dios nunca se olvidará de la promesa. Mire que el Señor se atreve
a entrar a la casa de un hombre que es determinado o que es tratado como pecador y despreciado. Entonces, aquí hay cosas importantes que resaltar. Y es que cuando yo voy a buscar al Señor, me doy cuenta que Él ya me estaba mirando. Cuando yo soy honesto con el Señor, cuando soy dinámico con el Señor, cuando dice date prisa, cuando soy honesto, Señor, yo doy la mitad de lo mío a los pobres, y si a alguien defraudado le devuelvo. Ser honesto con el Señor, Dios tiene obra especial conmigo. La promesa dada sobre mi vida, hermano, si usted no lo hace con sus hijos, no importa la edad que tenga su hijo, si él vive con usted, en cualquier momento que lo encuentre por allí, a veces despierto no se dejan orar, pero dormidito sí. Usted no tiene necesidad de gritar y reprender y pisotear y en el nombre de Jesús y escupirlo y todo eso, no, usted va ahí como papá, como mamá, con mucho amor. Cuando venga, llegó mi hijo, está golpeando. Yo le doy esta táctica, yo la utilizo. Está golpeando a mi hijo. Yo sé que él viene o de fornicación, o de adulterio, o de borrachera, o de drogadicción, o de estar en la calle, o no sé dónde estarían mis hijos allí metidos. Acuérdese que Job presentaba sacrificios al Señor por si sus hijos habían pecado. Y usted ve a su hijo golpear, dice, ya viene, no vaya a decirle uno que se largue, que es su hijo. Ante todo es su hijo. Aplíquese aceitico en la mano, si no tiene aceite, preséntela delante del Señor. Ay, este hijo, cómo lo quiero, y empiece a acariciarlo, a tocarlo por ahí. Este es el siervo del Señor, a ungirlo, porque sobre él hay promesa. Y como de padres somos determinadores de esa promesa. El Señor Jesús coge allí a Zaqueo, que desde el principio lo da por el nombre Zaqueo. Y aquí cuando dice en el verso 9, por cuanto él también es hijo de Abraham, luego en el verso 10, dice, aquí hay una comprensión, el texto me gusta, por eso me gustó tanto estudiar la hermenéutica y transmitir algo de la hermenéutica, porque es que uno entiende lo que el texto dice, le da una aplicación correcta. Dice en el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando habla porque el Hijo del Hombre se está refiriendo a Él, al Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, o sea, busca y salva. No es que Dios me busque, no es que yo busque a Dios, es que Dios me busca a mí. No es que Zaqueo quisiera verlo, es que el Señor ya lo está mirando. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Y para qué los viene a buscar? No para enrostrarles su pecado y su falta y el error que cometió. Dice, no, yo lo vengo a buscar para salvarlo. A eso es que viene el Señor. A eso es que visita en su casa. Él no está haciendo una visita sencillamente de cortesía, que ya sería un enorme privilegio. Es una visita para salvar lo que se había perdido. Yo no sé si hoy llega su esposo, su esposa, su hijo, un familiar, un conocido. Entonces sobre esa persona, Señor, también tiene promesa. Presentárselo al Señor. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí el contexto bien bonito, porque dice lo que se había perdido, es que si algo se ha perdido, es que alguna vez fue mío. Si no fuera mío, yo no había perdido. Cuando yo estoy buscando un esfero, una moneda, como la mujer de las dracmas, una pieza de ropa, un teléfono, yo estoy buscando lo que es mío, y yo quiero recuperar lo que es mío, que se había perdido. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, con esto me está diciendo sencillamente el Señor que Zaqueo en algún momento de su vida desvió la ruta, porque él antes dice que él era hijo de Abraham, sobre él había promesa. Es muy posible que Zaqueo tuviese la formación y la enseñanza de la ley, pero se alejó por su misma circunstancia. Es muy posible, y aquí puedo parafrasear, es muy posible que por su baja estatura fuera discriminado en algún momento. Entonces, cuando alguien es discriminado, busca un sitio de poder donde manejar las situaciones. La gente que tiene complejos de inferioridad muchas veces se sienten superiores. Los que han estudiado este tipo de comportamientos lo saben, que hay gente que fue despreciada, fue desechada siendo niños, por eso muchos han llegado a ser narcotraficantes o son delincuentes, atracadores,
porque ellos cuando fueron niños fueron maltratados y fueron desechados, ahora buscan una manera de colocar sitios de poder. Es muy posible que Zaqueo en su niñez, en su adolescencia, hubiese sido maltratado. Entonces él, como una forma de manifestar su incapacidad, entonces se colocó en un sitio de poder de cobrar impuestos. Él en algún momento desvió la ruta. Por eso es que muchos hijos que son allí de pronto introvertidos, de un día para otro se vuelven muchachos rebeldes, escuchando otro tipo de música. Dicen, ¿en qué momento cambió tanto? En un momento tan sencillo y tan especial. Cuando ellos se sintieron echados de menos, quisieron sobresalir y lo hicieron de mala manera. Zaqueo se había desviado de la ruta, pero el Señor en su bondad y misericordia nunca se olvidó de Zaqueo, así Zaqueo se hubiese olvidado de Dios. Así los nuestros se hayan olvidado del Señor, el Señor nunca se ha olvidado de la promesa. Aquí hay una enorme enseñanza en eso. Cogidos de la mano del Señor, teniendo la seguridad, no soltarlos, porque en nosotros hay poder y autoridad. Creer en lo que Dios ha dicho, creer en lo que Dios ha levantado, porque el Señor, cuando tiene necesidad de entrar en un hogar, algo muy bueno, ni siquiera digo bueno, algo muy bueno, excelente, está sucediendo en ese hogar. Va a suceder en ese hogar. Y hoy hay día de victoria para su hogar. No se olvide de esta hermosísima enseñanza. Voy a invitar por aquí de nuevo a mi pastora que nos acompañe. No se olvide de esta hermosísima enseñanza que nos da el Señor. Dios no se ha olvidado. Hoy hay una visita especial del Señor en su hogar, en su familia, en su casa. Y podemos ver bondad y misericordia del Señor permanente. Amén. No deje de disfrutar de la presencia del Señor, porque su palabra me dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Siempre el Señor viene a visitarnos con propósito. Gloria a Dios, hermana Zenia, muchas gracias, hermana Nelly, hermana Gladys, gloria al Señor, qué rico tener aquí a mi hermana Jacqueline. Venga, pastora, porque se acercó y se fue la pastora. Gloria a Dios. Hoy, si lo notaron, mi pastora tiene la nieta allí, está como niño con juguete nuevo. Gloria al Señor. Mis amados, Dios los siga bendiciendo muchísimo. Yo quiero orar por usted. Quiero levantar una oración aquí en unidad con mi esposa, porque hay poder en la unidad, porque dice la palabra del Señor que uno hace correr a 1000, pero que dos hacen correr a 10,000. O sea, yo solo hago correr a 10,000, pero con mi esposa ya son 10,000 los que corren. Yo solo hago correr a 1000 y con mi esposa 10,000, o sea, ella sola hace correr a 9,000. La importancia de la unidad. Yo quiero orar por ese pariente, ese hijo, ese conocido suyo, que conoció al Señor y se alejó y se apartó. Esa personita, Dios no la ha soltado. Así ella se haya olvidado de Dios, Dios no se ha olvidado de ella. Ya le di el consejo. Cuando llegue a visitarle, úntese sus manitas con aceite y diga, este es el ungido, esta es la ungida del Señor, este es el siervo, la sierva del Señor. Amén. Cuando usted vea eso, usted va a ver la respuesta de Dios en su vida. Si está ahí a su lado, el hermano Miguel y Emanuel Brandon, es que se llama su niño, ¿cierto? Hermana Neida, Brandon. Sí, amén. Sí, es gloria al Señor, es Brandon. Y cada uno de nosotros tenemos, aquí tengo también a mi hermana Jacqueline, que están sus hijos, gloria al Señor, mi hermana María Nelly Beltrán, que están sus niños allí. Entonces cada uno de ellos es apartado para el Señor. Sus hijas también, amén, apartados para el Señor. Amén. Sus hijos y sus hijas apartados para Dios. Gracias al Señor, yo tengo aquí a mis hijos. Sí. John Jairo, está Julie, está Hailey, está Elizabeth, está Samuel, están los nietos, están los otros hijos, están los otros nietos, está toda la multitud de la iglesia del Señor. Entonces sus hijos son apartados. Acuérdense de esta enseñanza, que cuando Dios entra a la casa de Zaqueo es para que produzca algo. Pero lo principal de eso es que el Señor, antes de que le busquemos, Él ya nos está buscando. Amén. Papá Dios, Señor, te doy Gloria a gracias. Dios. Señor, voy a colocar mi mano Amén. sobre el celular
Sí, Padre. Porque aquí está el nombre de mis hermanos Amén. y mis hermanas, Señor de la gloria. Gloria a su nombre. Y ahí están sus hijos, Señor. Sí, mi Están Señor. sus padres, están Oh, sus parientes, Señor de la gloria. Oh, Señor. Padre, como pastores Amén. nos unimos con cada uno de los padres, de los Señor. abuelos, Señor del Sí, cielo, Señor. declarando y Amén. creyendo, Señor, Lo lo que está escrito en tu creemos. palabra, que sobre ellos, aunque no estén andando Señor. ahorita en tus caminos, Tú eres Señor, fiel. sobre ellos hay promesa, Tú eres Señor de la fiel, gloria. Señor. Así Señor, es. yo reprendo todo argumento que el Amén. enemigo ha levantado hacia los Amén. hogares, En el nombre que el de enemigo ha Jesús. levantado hacia las mujeres, que En el el enemigo nombre ha de levantado Jesús. hacia los varones. En el nombre de Jesucristo de Amén. Nazaret, Amén. declaro Hay hogares, poder en la hombres sangre sanos, de mujeres sanas, espiritual Señor. y físicamente, en el Así nombre de es. Jesús. En el Papá, si nombre como de Jesús. padres nos hemos equivocado, soltando Sí, mi palabras Señor. que no bendicen la Perdón. vida de nuestros hijos, Señor, yo Así te es. pido perdón, Señor de la gloria, por cada padre, Señor Sí, del mi cielo, Señor. y por mi Por vida, favor. por nuestras vidas, Señor. Amén. Si en algún momento Amén, dijimos Señor. palabras que causaron Oh, sí, mal a la Dios. vida de nuestros hijos, en el Amén. nombre de En el Jesús. nombre del Declaramos Señor. hijos en libertad, Amén. declaramos sobrinos, nietos, Amén. nuestras generaciones en Sí, libertad, Señor. en el nombre del Señor En el Jesucristo. nombre de Cristo Jesús. Quizás han tomado puestos, Sí, posiciones Señor. de autoridad Amén. equivocada, Señor de la gloria, Oh, Señor. para querer resaltar algo que Amén. sufrieron en su juventud, en su Sí, niñez, Señor. pero hoy declaro Amén. libertad en el nombre del Amén. Señor En Jesucristo. el nombre Padre, de Cristo creo que Jesús. esa mujer es tu sierva, Así creo es. que ese joven es tu Así siervo, es. Señor del cielo. Yo Amén. rompo, quito toda En el cadena, toda nombre de atadura, en Jesús. unidad con padres, en En unidad el con nombre de Jesús. madres, en unidad con hermanas, rompo las Amén. ataduras que el Amén. enemigo puso en nuestro familiar, en Oh, nuestro hijo, en Señor. nuestra hija, en nuestras generaciones, Sí, Cristo. en el nombre de Jesucristo Hoy de lo Nazaret. declaramos en tu nombre, Dios. Declaramos victoria, Amén. declaramos sanidad en el Amén. nombre del Señor En el Jesucristo. nombre Si del alguien ha Señor tenido Jesús. problemas en su Sí, cabeza, Señor. dolor de cabeza, de Ahora, garganta, por el en su poder cuerpo, de Dios. ahora enviamos palabra de Amén. sanidad en el nombre de Amén. Jesús, porque tu palabra me Oh, enseña que no aleluya. tendremos temor de ninguna Sí, plaga Señor, en nocturna, el nombre en el de nombre del Jesús. Señor Jesucristo. Oh, gracias, Padre, gracias, Señor. porque escucharemos Tú eres testimonios, bueno, Señor, tú lo de haces. personas, de esposos, de esposas, Amén. volviendo a tus caminos, volviendo a tus Amén. pies, de nuestros Sí, hijos Cristo. apasionados, enamorados por ti, por los Sí, tuyos, Señor. Señor. Padre de la gloria, sobre Oh, todo gracias. enamorados, Señor, y como pastores Amén. declaramos, Amén. Señor del cielo, Hoy lo que cuando declaramos lleguen al en lugar tu del nombre. templo, Señor, Sí, allí están Señor. los músicos, los Sí, salmistas, Señor. los predicadores, y Amén. a través de ellos ocurrirán milagros Amén. sobrenaturales en el En nombre del Señor nombre del Jesucristo. Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu sierva, por tus Gracias. siervos, Señor, Gracias por porque lo que la tú mejor haces. provisión que pueda llegar a nuestras Amén. vidas, Señor de la gloria, Amén. es ver nuestras generaciones Sí, sirviendo en tu Señor. obra, Señor. Así En el nombre es. del Señor En Jesús. el nombre del Señor Amén, mi Jesús. Señor. Y amén. Gloria al Señor. Dicen aquí Amén. que estamos Gloria a por Dios. Brian. Gloria al Señor. Amén. Nuestro hermano Brian allí en Bosa. Nosotros Amén. creemos que Dios está obrando. Nuestra hermana Marley, Edwin, Alex, Amén. Brenda. Amén. Gloria al Señor. Está el hermano Brandon. Están la hermana Teresa. Nos nombra a sus hijos Jonathan, Agudelo, Amén. Pinzón y Carlos Quintero. Gloria al Amén. Señor. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Y aquí dice tan preciosa la bebé. ¿Quién sabe? Ah, sí, la bebé es una preciosura. Tocó salir la pastora corriendo a amarrarla que nos iba a tumbar la cámara. Aleluya. Ahorita la ministramos a ella. Gloria al Señor. Quiero orar por los diezmadores, los ofrendadores, los sembradores. Amén. Yo no creo en los tiempos de escasez, yo creo en los tiempos de fidelidad. Siga, pastor. Amén. Dale gracias a Dios por esta mañana, a pesar de que tenemos aquí a nuestra hija. y ¿Cómo así que a nuestra pesar nieta. de todo darle gracias a Dios? Una explicación. Me refiero a que el Señor ha hablado a través de los labios de nuestro pastor, a través de lo que estuve leyendo. Muchos estábamos quebrantados, porque sé que el Señor hoy ha hablado a nuestras vidas, y sé que el Señor está aquí con nuestros hijos, en nuestra casa. Todos los días nosotros oramos por ellos, oramos por nuestra familia, porque si Dios no lo hace, nosotros no lo hacemos, porque somos limitados. En cambio el Señor, así como está aquí, está allí en su casa, está en nuestros hijos, en toda nuestra familia. Y doy gracias a Dios porque sé que a cada uno de nosotros Dios nos ha hablado. Amén.
Amén. Usted estando allí en su casita, ponga sus manos en posición de recibir, las manos puestas allí al cielo, hermano Jair, hermano Enoch, hermana Neida, cada una. Yo nombro algunos, pero de verdad es para todos, hermano Alejandro. Sus manos en posición de recibir y por fe reciban del Señor. Ya le digo y lo he testificado en otras ocasiones y de pronto puede sonar demasiado repetitivo, pero nosotros hoy más que nunca hemos visto la misericordia Amén. del Señor. Amén. Padre, te doy las gracias, Señor del cielo, Sí, porque Señor. tú has sido bueno. Gracias. Porque tu fidelidad y tu misericordia son Amén. para siempre con cada una de nuestras Sí, vidas, Señor amado. Muchas gracias. Papá del cielo, yo presento a cada una de mis Hoy hermanas, los a cada uno de mis presentamos, hermanos que hoy sí, levantan Señor. sus manos delante de ti, Amén. Señor, al igual que nosotros, Amén, Señor. Señor. Porque nuestro Gracias. socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la Amén. tierra. Nuestro Porque socorro dice la viene de palabra, ti. Señor, que todo lo que pidiéramos Amén. al Padre en el nombre del Gloria Señor a Dios. Jesús, eso vendrá, Dios amado. Amén. Sí, Padre, y Señor. estamos pidiendo Muchas delante de tu gracias. presencia en Hoy el nombre te del Señor pedimos, Jesucristo Señor. esa prosperidad Amén. abundante, Señor. Amén. Padre, gracias por mi hermano, Gracias. mi hermana que Gracias, diezma, Señor. que ofrenda, Señor, que Gloria a coloca Dios. primicia, Señor, de la gloria. Gloria a Dios. Que hace Hoy nos voto bendecimos. delante de tu presencia, Señor amado. Amén. No faltará la provisión, Sí, Señor, Señor. porque la fidelidad Amén. traerá, Señor, la provisión Amén. tuya en el nombre de Gloria a Jesús. su nombre. Bendigo el diezmo, bendigo Sí, la Señor. ofrenda, bendigo Sí, la Señor. siembra aquí colocada Amén. en el nombre del En el Señor nombre Jesucristo de nuestro Nazaret. Señor Jesús. Te doy las gracias, amado mío. Gracias, Amén, Señor. mi Señor, y amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, mis pastores. Amén. Mi hermana María Nelly, hermanita Neida, hermanita Gladys. Estuvo hoy también nuestra hermana Jacqueline. Bendiciones. Gloria al Señor. Estuvo Son también mi nuestra hermana Sofía. Sofía, Ana Paola. Teresa, Alejandro, Ujú. está Amén. Zenia. Zenia, bendiciones. Oiga, se me llenó la congregación de mujeres. Hombres, no me dejen solo. Aleluya. Está el hermano Alejandro y quién más, yo vi por allí. Ah, está Cristina, por aquí está. Mi hermana Cristina Cristina Murillo. también está, mi hermana Rocío, aleluya. Está mi hermana Rocío. Amén, amén. Yo sé que ahí ellas son las que aparecen, pero ahí están los varones de la casa, los Sí, hijos. los Ahí hijos. está con la hermana Rocío, ahí está Alejandro, está Esteban. Esteban. Gloria a Dios. Y cada uno está, mi hermana Neira está con ese par de siervos tremendos, Emanuel y Miguel, está mi hermano Amén. Jair, mi hermana Ana María, mi hermana Valerie, mi hermana Giselle, está mi suegra con Mi mamita. mi hermano Daniel, mi hermana Sandra, mi hermano Jason, mi hermana Jenny. Hogares completos. Nosotros creemos en hogares completos sirviendo al Señor y allá enviamos la palabra. Amén. Yo creo que Dios lo hace. Amén. Gloria a Dios. Les recuerdo que esta semana estamos. Gracias. Está viendo la barba mi esposa. Esta semana estamos nuevamente el martes a las 7 de la noche y el miércoles con nuestro tiempo de ayuda. Amén. En esta semana estamos enviándole los horarios de nuestras reuniones a través del Face y RM Chalón. Así que muchas gracias. Vamos a insistir con nuestros pastores a ver si logramos compartir la pantalla, porque sé que ellos nos bendice a través de la alabanza y la adoración. Gracias, hermana Lucía. Bendiciones, hermano Eno. Dios les bendiga. Muchas gracias. Y gloria a su nombre a toda la familia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ya van acá los plátanos, ¿no? Ya. El que lo entendió, lo entendió. Dios les siga bendiciendo. Los amamos muchísimo. Nos hacen mucha falta en el físico, pero nos gusta mucho encontrarlos aquí. Amén. Y cada que hay un testimonio, escríbalo aquí. Porque yo sé que el testimonio todos lo podemos leer y va a quedar allí guardado cada vez que miren el programa. Ahí está el hermano Brian, Kevin y la hermana Mariluz presentes. Se me cuidan mucho, muchas Gracias. bendiciones. Dios les bendiga.